del tema que vamos a tratar hoy y inicia la exposición. Mil gracias, Oscar, y a cada uno de ustedes por estar aquí presente. Buenos días para todos, gracias jefe. Entonces, ahí, perdón, espero yo quito como que tiene su transcripción para quitarlo, inactivar lo que me está saliendo aquí. Creo que ahí ya está bien. Listo. Ah, no, sigue saliendo. Listo, ahora sí ya. Eh, sí, les sigue saliendo transcripción a ustedes. Como subtítulos, no. No, acá ya aparece cerrado. Ah, bueno, listo. Entonces yo creo que ahí quedó bien ya. Listo, entonces como indicó el jefe, el líder de la unidad administrativa, entonces hemos tenido un ciclo de capacitaciones. Recuerda que estos temas que hemos seleccionado los hemos considerado pues como críticos para el mejoramiento de los procesos al interior de la Secretaría de Desarrollo Económico o del proceso de gestión del desarrollo económico. Ahí me perdonan que ayer no había actualizado el calendario. El calendario está cada 15 días activado. Habíamos generado pues uno, estaba con la autoevaluación de riesgos, fue el último, entonces yo ayer hice pues como la actualización y espero que le haya llegado pues a todos de manera oportuna el tema que vamos a tratar hoy. El tema que vamos a tratar hoy es lo que tiene que ver con la cadena de valor. Digamos que académicamente conocido como el tema del enfoque por procesos. Es uno de los requisitos de la norma. De hecho, pues la norma ISO 9000 tiene tres enfoques, como lo hemos mencionado. Uno que es el enfoque a los riesgos, otro que es el enfoque por procesos y el otro que es el enfoque pues, de gestión. Pero todos están interrelacionados, o sea, todos, ninguno coexiste sin el otro. O sea, tanto los procesos como la visión desde la planificación de los riesgos, como el tema del enfoque de gestión que está inmerso en los procesos, digamos que es el alma o el espíritu de esta norma. Y lo que busca, como siempre hemos mencionado, es mejorar cada día con el fin de contribuir a satisfacer las necesidades, no solamente necesidades y expectativas de los grupos de valor. Dentro de esos grupos de valor tenemos entonces los ciudadanos que digamos, nos solicitan a nosotros los servicios. Dentro de esos ciudadanos los podemos categorizar en diferentes temas, como pueden ser temas asociados al tema del emprendimiento, con el agro, con el tema de salud, puede ser un ciudadano vulnerable, pero digamos que el centro siempre va a ser, para el caso pues, del municipio de Medellín, el centro es el ciudadano, expresado pues de todas esas formas, y cuando hablamos de grupos de valor incluimos también otras partes interesadas que están ahí, como es el caso del Consejo de Medellín, como es el caso, digamos, de las HAL, de la HAC, todos los actores que están en el territorio y que contribuyen a que, digamos, que el municipio cada vez esté mejor, tenga mejores índices de calidad de vida, o un mejor de desarrollo. Bueno, sin, entendiendo aquí como cuál es el enfoque de lo que vamos a tratar hoy, estos son como los 7 puntos que vamos a abordar. Primero, pues vamos a ir a preguntarle a alguno de ustedes que se atreva como a decirnos qué entiende por cadena de valor y cómo esto, digamos, lo podemos aplicar al interior de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entender, pues, digamos, como un contexto de por qué surge la necesidad de trabajar por procesos, cuáles son los problemas que se tienen cuando no trabajamos con un enfoque por procesos, dar una definición de lo que es un proceso, cómo vemos el mapa pues, de procesos en el municipio de Medellín, cómo asociamos los diferentes documentos que utilizamos en eSolution a los diferentes procesos y al final cerramos con algunos de los procesos que hemos estado revisando y rediseñando y que, digamos, acá se enmarca como el propósito general en este punto 7 y es que como estamos revisando los diferentes procedimientos, documentos del sistema integral de gestión, es muy claro, digamos, o es muy importante tener todo este enfoque por procesos. Entonces acá yo no sé si alguno de ustedes quiere como decirnos qué es para qué se entiende como por cadena de valor. Ustedes quién de ustedes nos puede dar como esa definición y cómo se puede aplicar esto al interior de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces no sé ahí quién se anima.
o preguntamos ahí dedocráticamente? ¿Tan tímidos? Bueno, mira aquí quién está seleccionado aleatoriamente. Estefanía, le tocó Estefanía. ¿Qué entiende, Estefanía? ¿Qué entiende cuando hablamos de cadena de valor? Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, como cadena de valor, pues es como, bueno, digamos que en términos como en la parte como privada es un poquito más como fácil de explicar, o lo podría decir, porque son como todos esos procesos que se requieren para entregar, ¿cierto? Como una solución, o sea, un producto o servicio que tú entregas, ¿cierto? Al usuario final o al consumidor. Entonces va desde los proveedores que tú necesitas hasta toda la materia prima y todos los procesos que tú necesitas para poder, ¿cierto? Como entregar esa propuesta de valor con todos los resultados. Ya mirándolo como en la parte pública, no sé bien cómo enfocarlo, o sea, pero podrían ser cierto, digamos que ya digamos que no serían entonces proveedores, sino también cierto como los aliados, de pronto las diferentes entidades o entidades que nosotros como que también trabajamos con ellos articuladamente para poder, ¿cierto? Como brindarlos oferta, en este caso de la Secretaría de Desarrollo Económico, a la comunidad, pues, a la ciudadanía. Entonces, digamos que las entidades, dependiendo de los diferentes programas que se ofrecen, en la parte, pues, o operadores, dependiendo de si es para la parte, cierto, de formación, de emprendimiento, o en la parte, cierto, de búsqueda de empleo, o sea, se necesitan como una serie de como entidades o operadores que nosotros requerimos para poder llegar y entregar la oferta de valor de la Secretaría. Manía, muchas gracias. Entonces, sí, aquí pues vamos a aterrizarlo como a lo público, pero sí es un tema pues muy utilizado porque digamos que es a través, digamos que hay unos procesos críticos que lo vamos a ver, ¿cierto? O sea, un municipio, cualquier organización tiene una estrategia o algo que desean. Nosotros se expresa en el plan de ordenamiento territorial, en el plan de desarrollo municipal, pero una organización tiene pues como su plan estratégico, su carta de navegación. Para lograr, digamos, como esa estrategia existe pues lo que conocemos como la cadena de valor o los procesos críticos o procesos claves para lograr, digamos, ese objetivo. Igual pasa pues en lo público, es decir, siempre como el espíritu, como les dije al inicio de la norma, digamos que está el enfoque del cliente, pero el cliente, digamos, que llega y perdona pues muñequito, en nuestro caso, digamos, municipio de Medellín, todos, o también aplica pues para cualquier empresa, digamos que todos tienen una necesidad. En este caso, por ejemplo, algunos tienen una necesidad de emprender, en el caso nuestro tienen una necesidad de fortalecer las unidades productivas, fortalecer las empresas, mejorar el tema productivo. Entonces, digamos que siempre se parte, pues, por eso siempre es el cliente. El cliente tiene entonces unas necesidades y para satisfacer las necesidades, entonces acude a una empresa, a una organización que le brinde como esa solución. Entonces hay también que diferenciar dos cosas. Una cosa es la propuesta de valor, que es muy diferente, la propuesta de valor que se usa mucho en el tema modelo de negocios, que es diferente a la cadena de valor. Cuando hablamos de propuesta de valor, digamos, es lo que yo le ofrezco al cliente diferente a las demás organizaciones, que esa propuesta de valor puede estar enfocada en hacerlo más rápido en el tiempo, en hacerlo con una calidad superior o una diferenciación, o hacerlo con un costo o un precio más económico. Y uno podría decir, vea, la propuesta de valor de uno está enfocada, pues, digamos, en costos bajos. Hay otras empresas que están enfocadas en entregarlo más rápido. Entonces, digamos que la propuesta de valor es de cara al cliente. Es como qué es lo que el cliente ve como valor. Pero la cadena de valor, aquí lo vamos a ver, está orientada ya a los procesos internos. Y ya hablamos de una cadena de valor, porque hoy en día pues también podemos hablar de, incluso cuando hablamos de suministro y servicios, hablamos que son varias cadenas de valor. No es solamente la cadena de valor del municipio de Medellín, sino la cadena de valor del proveedor. O sea, si el proveedor está mal, entonces, o si mis proveedores están mal, pues entonces así va a ser la prestación del servicio al cliente. Pero digamos, para ir aterrizándolo, entonces ya entendimos que el ciudadano empresario, como todas las características que nosotros tenemos ahí, llega con unas necesidades al municipio, específicamente a la Secretaría de Desarrollo Económico. Para para lograr agregar valor o para lograr entregarle eso que él desea, entonces, ¿qué tenemos? Una cadena de procesos. Entonces, cuando hablamos, por eso hablamos de cadena, ¿cierto?
Y el término cadena, incluso aquí entran pues otras teorías que no vamos a tratar, ¿cierto? ¿Qué sucede? ¿Cierto? Una cadena, y entra pues una teoría que se llama la teoría de restricciones, pero ¿en qué consiste básicamente? Es que estos procesos, ve los procesos como unas cadenas, un proceso 1, un proceso, enseguida lo aterrizamos más, un proceso 3, digamos que hay una cantidad, unos procesos como interconectados, y si esos procesos, por ejemplo, hay alguno que está débil, ahorita lo vamos a entender mejor pues cuando lo aterricemos a algunos de lo que vamos con nuestros programas. Si alguno de esos procesos está débil o está, digamos, aislado, entonces de esa manera va a ser la atención al cliente. Entonces supongamos que en muchos casos, cuando no pensamos o tenemos ese enfoque al cliente, empezamos, por ejemplo, un servicio de atención. Entonces llega el empresario, lo inscribimos. Bueno, aquí ya empezamos a aterrizar, ¿cierto? Un proceso, entonces que sea la inscripción, luego le hacemos un diagnóstico, luego de acuerdo a ese diagnóstico le brindamos unos servicios, luego hacemos unas visitas de seguimiento. Entonces mire que es una cadena de procesos, es como un flujo, también lo podemos ver como un flujo de agua. ¿Qué pasa si alguno de estos procesos o alguno de estos eslabones está débil? Entonces, digamos, de esa manera va a ser la tensión. Por eso, digamos, hay una teoría ahí que se llama teoría de restricciones, que dice que la cadena es tan fuerte dependiendo de cuál sea el eslabón más débil. Si este proceso, por ejemplo, se demora mucho tiempo, tiene una duración mayor de tiempo, pues entonces de este proceso va a depender en que se atienda rápido al ciudadano. Entonces la cadena de valor es lo que se constituye, por eso digamos entra el enfoque por procesos, porque es lo que se constituye al interior de la organización y es lo que nosotros expresamos en eSolution, en los documentos que quedan plasmados allí, son esos pasos necesarios que corre el ciudadano, que le brindamos al ciudadano para entregarle un servicio. Pero ¿qué debe pasar acá al final? Por eso se llama agregar valor. Entonces mire, por ejemplo, llega en todas estas tareas o en todos esos procesos, ¿qué sucedió? Se agregó valor. O sea, es más fácil verlo en lo tangible, ¿cierto? Por ejemplo, agregar valor. Por ejemplo, tenemos aquí agua, azúcar y digamos que un tinte. Eso es como la materia prima, mire. Pero ¿cómo estos procesos le agregaron valor? Digamos que aquí al final salió una gaseosa, una Coca-Cola, pues por decir algo, ¿cierto? Entonces, mire que en todo ese proceso, en todos esos eslabones o en todas esas partecitas se les agregó valor que estuvo orientado de cara al ciudadano. Entonces, el ciudadano que podía pagar por esto un valor inicial, acá al final puede dar un valor. Y aquí cuando hablamos de valor, pues no se asusten, pues que en lo social también hay valor. Digamos, lo denominamos valor público. En lo privado puede ser, digamos, un beneficio económico mayor. Pero digamos acá, digamos que lo que buscamos es solucionar esos problemas. Cuando nosotros entonces hacemos toda esa línea de atención, que está configurada como una cadena que agrega valor al final, ¿qué es lo que debe pasar? Entonces el ciudadano debe estar más satisfecho al final, si llegó con necesidad entonces de crear una empresa, pues entonces al final ya creó su empresa, si llegó con una necesidad de mejorar las áreas del negocio, sea costos, sea el tema de producción, entonces al final, ¿qué debe pasar? Pues entonces debe pasar algo muy importante. Este enfoque también lo podemos ver en el tema de los proyectos. Los proyectos entonces están enfocados también bajo esta lógica. Si vamos a ver desde la metodología marco lógico, todo esto, digamos, tiene un enfoque de cadena de valor, digamos, desde los insumos, el proceso, el producto y los resultados. Entonces también podemos aquí asociar los diferentes indicadores que tenemos en cada una de estas eslabones. Listo. ¿Hasta ahí hay alguna duda, algún aporte? ¿Alguien quiere aportar algo adicional o pues fue claro el concepto? Ustedes me dicen si está claro en este momento. Bueno, entonces continuemos. Entonces, ya abordamos este primer punto que tiene que ver entonces con dar una breve definición de lo que es una cadena de valor. Pues si usted va también y busca en internet, pues sabe que si bien es un concepto que se ha usado desde hace mucho tiempo, pues Michael Porter, un consultor muy reconocido en términos empresariales, donde determinó que era una cadena de valor. Y que ahorita lo vamos a ver, que se expresa mucho en lo que nosotros conocemos hoy día como el mapa de procesos que tiene en este caso el municipio de Medellín, pero es el mapa de procesos que tiene cualquier entidad, donde él dice cuáles son esos procesos que agregan valor directamente al cliente o al ciudadano y cuáles son esos procesos que apoyan todos esos diferentes procesos, valga la redundancia, estos diferentes procesos que van a agregar valor al cliente. Hay unos procesos adicionales como son los procesos de apoyo que nos van a brindar los recursos,
para poder cumplir con toda esta misionalidad. Y que esto está enmarcado en lograr una estrategia. Nunca se nos puede olvidar también todo esto, porque aquí podemos asociar temas incluso pues, de plan de desarrollo, ¿cierto? Al final, ¿qué debe pasar? Entonces, debe suceder un resultado, por eso los indicadores de resultado, que están orientados a medir ese valor que aportamos o el impacto, los indicadores de impacto, que está asociado a mirar si realmente solucionamos esos problemas. Entonces aquí podríamos medir también, asociarlo a un tema de indicadores para medir. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede en la realidad? En la realidad es que si este enfoque es muy viejo, digamos que el enfoque por procesos, yo desde que conozco está más o menos 2000, en el 2000 surgió el boom de los procesos, pero es un tema pues que viene pues desde más atrás, que es lo que, aquí un contexto rápido, digamos que todo esto este es como el padre considerado uno de los padres de la administración científica. Él fue el que dijo que Adam Smith, cuando empezó pues todo el boom en Inglaterra, dijo que el trabajo había que dividirlo. Si el trabajo lo dividimos, pues entonces va a ser más fácil producir gran volumen de productos. Y esto lo lleva a la realidad, digamos, con la línea de producción del modelo TEP de los vehículos, donde él especializa en una cadena de producción, especializa cada uno en diferentes temas. Y lo que hace esto es que se puedan fabricar productos con una agilidad muy rápida. Pero ¿qué sucede? Digamos, ¿qué es lo que pasa? Y ya para irlo, pues como aterrizando en el municipio de Medellín. Entonces, igual sucede en el municipio de Medellín. Entonces, el municipio de Medellín tiene, pues, en el plan de desarrollo, en la misionalidad del plan de desarrollo municipal, pues tiene unas áreas que debe desarrollar en el municipio. Una está enfocada en el tema social, otra está enfocada en el tema del ambiente construido, otra está enfocada en el tema ambiental, otra está enfocada en el tema político-administrativo. Bueno, entonces hay como 5 áreas que se definen pues en un municipio, sobre las cuales tiene que desarrollar. Para él cumplir esa misionalidad, el municipio, ¿qué hace? También ha dividido el trabajo, entonces por eso creó las famosas secretarías. Entonces crea secretaría de despacho, una secretaría de despacho que tenga que ver entonces con el tema de salud, otra secretaría de despacho que tenga que ver con el tema de desarrollo económico y así sucesivamente. Entonces divide el trabajo, porque digamos que para poder lograr ese gran objetivo, espera que me disculpan ahí, yo inactivo el micrófono que está aquí. Pues de acá, silenciamos, listo. Entonces, igual sucede entonces en cualquier organización. ¿Qué es lo que hace? Entonces, divide el trabajo en dependencias y esto se va pues dividiendo, es lo que creamos como la jerarquía en la organización. Entonces empieza a dividir el trabajo para poder cumplir con ese propósito. Pero ¿qué sucede? Digamos que al final eso nos ayuda, digamos, a mejorar en la eficiencia productiva, ¿cierto? En poder atender, digamos, un gran volumen de ciudadanos, todo esto. Pero se pierde, digamos, un enfoque, que es el enfoque por procesos. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa con el ciudadano? Como lo vemos ya vemos como el problema que empezamos a tener. Digamos que este es el ciudadano, y el ciudadano, digamos, a él le vulneraron los derechos. Entonces, por ejemplo, en el tema de salud, en el tema económico, en el tema de participación, incluso pues pueden ser los derechos constitucionales. Pero ¿qué pasa? Como cada secretaría es dueña de un pedacito y digamos que la lógica en sí en esencia es buena, porque digamos que si dividimos el trabajo, pues vamos a poderle brindar una mejor solución. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces empezamos a tener una duplicidad de procesos. Entonces, por ejemplo, el ciudadano, aquí está el ciudadano, o ahí está, pues, digamos, ahogándose. Entonces hay que hacerle un diagnóstico desde el tema social, hay que hacerle un diagnóstico desde el tema económico, hay que hacerle un diagnóstico en el tema, qué sé yo, de salud. Bueno, entonces, en el tema, pues, también para caracterizarlo en el tema del CISBEN. Entonces como hay una división del trabajo, se empiezan a dividir las tareas, pero como no sabemos lo que está haciendo la otra dependencia, cuando no integramos estos procesos, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces el ciudadano lo que cae es en un trámite, en una tramitología. Entonces, no, que es que este le hizo un diagnóstico, pero el otro día llegaron y le hicieron otro diagnóstico. Y esto se convierte pues como en una duplicidad de tareas porque vuelven y le preguntan la misma información, vuelven y le hacen las mismas preguntas y bueno, y muchas veces la solución, mientras que empieza pues como todo este ciudadano a rodar por acá, por el municipio,
no se le brinda o no se le atiende las necesidades que él en sí, digamos, requiere. ¿Y qué es lo que sucede con todo este tema ya cuando no hay un enfoque por procesos? Entonces, ¿qué va a pasar con el costo de los productos? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el tiempo de atención? Entonces, todo esto empieza a aumentar. Entonces, empieza a aumentar el tiempo, empieza a aumentar los recursos que empleo, empieza a haber entonces duplicidad en las tareas, entonces hay duplicidad en lo que hacemos y uno pensaría que esto está muy ajeno, pero también puede pasar al interior nuestro, al interior de la organización nuestra. Un ciudadano llega, entonces puede ir a un CDS, por allá le hacen un diagnóstico, pero va rural y por allá le hacen otro diagnóstico. Y no hay digamos, una integración de todo esto, de todos estos procesos, y estamos como trabajando muchas veces como por islas. Entonces, ¿qué es lo que busca como tal la gestión por procesos? Digamos, es ver el cliente como el foco central o el grupo de valor y construir una cantidad, digamos, de procesos o actividades que garanticen que le podamos es brindar valor al ciudadano, el cliente, en el menor tiempo posible, sin necesidad, digamos, de que pase por todas las dependencias. Entonces, digamos que incluso hoy día en nuestros procesos tenemos debilidades acerca de esto. Por eso es un tema tan importante y por eso lo quisimos traer, para que aquellos que están rediseñando los procesos, entre ellos, por ejemplo, por ejemplo, la Subsecretaría de Desarrollo Rural ha hecho un gran esfuerzo donde ha fusionado 3 procesos de apoyo a la comercialización, el de empresarismo rural y el de emprendimiento empresarismo rural y el de la asistencia técnica agropecuaria se ha fusionado en un solo proceso, con el fin pues de ver como esta cadena que vemos acá. Entonces es un tema pues que es muy importante, ya sabemos que no solamente trae beneficios para el ciudadano, sino que incluso a nosotros nos facilita si vamos a desarrollar un sistema de información, podemos entonces llegar o tener más impactos y si nos quedan más recursos podemos llegar a más ciudadanos, podemos atender en menor tiempo. Entonces digamos que esto empieza de alguna manera a mejorar el tema de la productividad. Bueno, entonces digamos que esa es la transición. Como le digo, esto no es nada nuevo. Yo acá pues, no traigo un tema nuevo. Hace mucho tiempo, desde el 2000, esto se ha empezado pues digamos como a hablar o evangelizar, pues digamos, en las organizaciones, pero ha sido difícil porque hemos tenido pues incluso un enfoque más desde el organigrama, ¿cierto? Cuando se hizo, por ejemplo, incluso en el municipio de Medellín, la modernización en el que quedó plasmada en el decreto 883 de 2015, pues no se hizo bajo un enfoque por proceso, se hizo bajo un enfoque, digamos, se contrataron unas personas que hicieran como un organigrama, pero no se miraron como cuáles eran los procesos críticos de cara al ciudadano. Entonces, digamos, de alguna manera también culturalmente ha sido difícil, digamos, hacer esa transición. Pero acá entonces, digamos, como que esa es la invitación. Bueno, vamos a entrar con una definición y sabemos que hablamos mucho de proceso, pero ¿qué es un proceso? ¿Quién, incluso para volver un poco participativo, para que no sea monólogo, quién nos quiere ahí dar un aporte, qué es un proceso? Seleccionamos ahí a Margarita. Tiene la mano levantada. O Margarita tiene la mano levantada, pero bueno, listo. María Elena nos quiere decir que es un proceso. Están muy tímidos. Alejandra Noreña. Jairo nos va a decir que es un proceso. Ah, bueno, listo. No recibimos. ¿Quién nos quiere entonces dar la definición? Bueno, entonces continúo, yo la voy a dar, pues. Entonces, cuando vamos a buscar la definición de proceso, mire que es un término que como lo hemos visto acá, se acoge desde lo macro hasta lo mínimo. Como todo esto surge también que es pues un tema que no quiero pues profundizar, de lo que denominamos como la teoría general de sistemas o el ver las organizaciones como un sistema vivo. Entonces digamos que todo parte como del mismo enfoque, de la misma concepción, como se ve el cuerpo humano. Entonces el cuerpo humano en realidad es un sistema, ¿cierto?
un sistema vivo igual. Entonces ese mismo concepto se ha llevado o se ha trasladado a la organización para verlo como lo vimos ahorita, como un proceso que agrega valor y que es un flujo continuo. Entonces, un proceso, como lo define la norma y como lo tenemos nosotros definido, por ejemplo, siempre lo vamos a ver de esta manera. Entonces, un proceso que es un conjunto de actividades o tareas. Siempre estamos haciendo aquí unas tareas, tarea 1, tarea 2, tarea 3. Entonces, eso es lo que es un conjunto de tareas. ¿Qué nos van a permitir? Transformar. Mire que siempre estamos hablando de la palabra transformar. Transformar unas entradas en unas salidas. Y que para hacer esa transformación, ¿qué necesitamos? Necesitamos entonces unos recursos. ¿Qué recursos necesitamos? Talento humano, necesitamos una infraestructura física, que son las sedes donde trabajamos, o si lo estamos haciendo a través también de una infraestructura tecnológica o a la par, ¿cierto? Podemos tener entonces, necesitamos computadores, en muchos casos necesitamos tecnología, máquinas, hay veces para hacer todo esto. ¿Qué más necesitamos? Podemos necesitar vehículos. Bueno, entonces mire que es algo muy sencillo. Entonces, ¿qué tenemos? Unas entradas en este caso lo veíamos ahorita, la forma más sencilla de entenderlo es como cuando se fabrica una gaseosa, que entra agua, azúcar y un tinte ahí, ¿cierto? Al final, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos una gaseosa. Mire que ese proceso, ¿qué fue lo que hizo? Agregó valor. Entonces, hubo una transformación que mediante tareas o mediante pasos o mediante procesos, si lo queremos también llamar así, se desarrollaron unas salidas de mayor valor. Eso es lo que llamamos que una agregación de valor. Y que para hacer toda esta transformación, ¿qué empleamos? Empleamos unos recursos, empleamos entonces talento humano, utilizamos unas sedes para prestar los servicios, utilizamos una plataforma tecnológica. eh, Generalmente, digamos, mire que este mismo concepto que tenemos acá está asociado al tema de proyectos. Cuando formulamos un proyecto es tal cual lo que tenemos ahí. Entonces, digamos que todo está inmerso en esa lógica de proceso, en buscar que es un conjunto de actividades que transforman unas entradas en salidas de mayor valor. Para hacer esa transformación, emplea unos recursos. Entonces, mire que la definición es muy sencilla. Eso es lo que hacemos todos los días en el banco de los pobres, en el banco de las oportunidades que hacemos. Entonces, llega un ciudadano con unas necesidades, el inicia todo, digamos, un acompañamiento, una asesoría en cómo hacer el crédito, para qué lo va a aplicar. Empezamos unas tareas, hacemos unas visitas de campo, damos una formación, le hacemos un desembolso y al final, ¿qué debe pasar? Pues entonces ese recurso que le desembolsamos, al final, pues entonces lo transformó en un proyecto, en una empresa, mejoró su empresa, mejoró su negocio, creó empresa. Entonces, mire que todo de alguna manera busca una agregación de valor, una transformación, ya sea en un servicio o en un producto. Y le dije que esta lógica se aplica desde lo macro hasta lo micro, porque viene desde la teoría de sistemas, del pensamiento sistémico. Y que esto lo podemos ver a nivel global de la organización, y lo vemos en todo el municipio, pero también lo podemos ver desde lo micro, desde los programas o desde los proyectos que tenemos, donde siempre estamos haciendo esa transformación. Y cuando no lo estamos haciendo, ahí es donde nos tenemos que preguntar, ese proceso hay que mejorarlo, o esa actividad o esa tarea hay que suprimirla, hay que eliminarla, hay que automatizarla. Bueno, hay muchas formas de mejorar un proceso. Entonces, esto también es importante. También es claro, pues, entender que el proceso como tal está asociado, que estas tareas las hacemos lógicamente, ¿cierto? De acuerdo al ciclo de gestión, que las planificamos, las ejecutamos, las evaluamos y tomamos decisiones para mejorarlas. Digamos que eso lo hacemos de manera continua, permanentemente estamos haciendo esa labor. Y aquí pues es un ejemplo clásico, como les dije ahorita, pues con el de la gaseosa es más fácil de entender, pero mire que aquí también lo podemos ver. Aquí vamos a preparar un chocolate y mire que hicimos unas tareas, mire, mezclamos, aquí tenemos unos insumos, esto es el chocolate, la panela, leche, si le quiere pues echar canela, pues ya usted está incluso imaginando ahorita para el desayuno. Entonces todo esto para hacer esta transformación de algo que aquí tiene un costo o un valor muy diferente. ¿Yo cuánto pagaría por esto? Pues pagaría un menor valor que pago ya al final. Ya por un chocolate, pues yo ya doy un dinero diferente que pagar pues simplemente por leche, panela, así como lo vemos inicialmente, como esa materia prima. Pero ¿qué es lo que hace entonces esta posible la transformación? Son los procesos que tenemos. Cuando hacemos una documentación, en eSolution, cuando nosotros estamos haciendo esta revisión de los documentos que tenemos actualmente en el programa CEDES o en la Oficina Pública de Empleo, en las diferentes formas, lo que siempre estamos tratando de hacer es esto, es mirar, vea, identifique
¿Cuál es la misionalidad suya? Eso está enmarcado en en un marco jurídico. De acuerdo a esa misionalidad, identifique cuáles son esas tareas claves, esas tareas que tenemos que hacer acá, claves que son importantes para poderle agregar valor al ciudadano, al cliente. Entonces aquí llega un ciudadano buscando empleo, cuáles son esas tareas que están enmarcadas en el PHVA, cuáles son esas tareas críticas que se tienen que desarrollar para que al final ese ciudadano, digamos, tenga mayor oportunidades. Si está buscando empleo, pues tenga mayores oportunidades de conseguir el empleo o que yo lo pueda enganchar directamente. Entonces, mire que buscamos es mediante el desarrollo de esas tareas o actividades agregar, agregar valor. Entonces, por eso hablamos de cadena de valor. Entonces, para que lo tengamos claro. Ahí me perdonan pues que soy muy insistente, pero la idea es que esto nos quede claro, incluso en la revisión que estamos haciendo de los diferentes procesos. Este es un mapa de procesos, solamente que estamos acostumbrados a ver el del municipio de Medellín, pero acuerde que todos van a tener lo mismo. Cualquier empresa, usted vaya a la empresa que vaya, siempre va a tener esta estructura. ¿Qué tenemos en una empresa? Digamos que tenemos, lo dijimos ahorita, necesitamos a alguien que nos diga para dónde vamos. Eso es lo que llamamos el nivel estratégico, son los procesos estratégicos. Nos van a decir, veo, vamos hacia allá. Sabe, de acuerdo a la misionalidad, siempre todo parte de una estrategia. Entonces, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, nos lo da los procesos estratégicos o los macroprocesos estratégicos, si los queremos llamar también así. ¿Qué sucede? Que para cumplir esos procesos macroestratégicos se requieren unos recursos. Mire que los recursos siempre son fundamentales para cumplir los procesos. Los procesos de apoyo en el municipio de Medellín, entonces vamos de una vez traduciendo también al municipio de Medellín. Entonces el municipio de Medellín también tiene unos retos, entonces, y tiene una misionalidad, está establecida en la Constitución. Vea, los municipios van a estar en los territorios para asegurar la garantía de derechos, para que el municipio, digamos, tenga vías. Entonces hay una misionalidad, tenga agua potable, tenga temas de salud, educación, hay una necesidad enfocada en los derechos de los ciudadanos. Entonces, eso ¿dónde queda plasmado? Eso queda plasmado en un plan de desarrollo cada 4 años, que esa es como la carta de navegación que tenemos. Para hacer esa carta de navegación, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos otros instrumentos, como el plan de ordenamiento territorial, donde nos está indicando, usted ya sí puede hacer esto, de acuerdo es un plan, digamos, de un poco de más largo plazo, digamos, podemos decir que es de mediano plazo, porque ya también de alguna manera nos está diciendo cómo debe ser ese desarrollo, por qué parte sí se puede, por qué parte no se puede. Pero hay otros planes, por ejemplo, está el plan de desarrollo nacional, el cual nos tenemos que articular, el plan de desarrollo departamental. Hay otras visiones o planes, digamos, del área, en nuestro caso, planes del área metropolitana. Entonces, todo eso de alguna manera queda articulado, pero queda plasmado en el plan de desarrollo. El plan de desarrollo, entonces, es nuestra carta de navegación y de ahí se generan unas directrices para poder cumplir, digamos, este plan estratégico, llamémoslo así. ¿Qué sucede? También, si esto no tiene unos recursos, aquí básicamente está asociado pues como todo el dinero también. Por eso siempre el plan de desarrollo tiene una parte, digamos, de metas y una parte de recursos, porque si yo no tengo, por ejemplo, los recursos, pues me va a ser muy difícil lograr estos proyectos. Mire que aquí es donde tenemos que, para lograr eso, entonces yo tengo que comprar. Y sobre todo, mire que aquí es donde entra la Secretaría de Suministro y Servicios. Entonces hay que comprar algunas cosas. Yo ya no hago algunas cosas, las contrato, entonces hay que comprar en una empresa hay que comprar materias primas, bueno, hay que comprar una cantidad de cosas, contratarlas, bueno, entonces ahí entra pues el proceso de compra, se vuelve crítico. Requiere unas tecnologías, unos artefactos tecnológicos. Aquí podemos enmarcar incluso la Secretaría anteriormente como conocíamos que era la Subsecretaría o la Secretaría de Tecnología de la Información, hoy se ha transformado pues en la de Innovación Digital, pero digamos necesitamos unas tecnologías para hacer más eficientes los procesos, necesitamos un talento humano, como lo indicamos ahorita, necesitamos una infraestructura o unas sedes para trabajar. Ahí mencioné pues como algunos, pero digamos que son los más relevantes para poder trabajar en el día a día. ¿Qué sucede luego? Digamos que acá ya viene lo que hablamos ahorita, los procesos misionales o los procesos críticos o lo que denominamos como la cadena de valor. Aquí es donde se le va a agregar valor directamente al ciudadano que viene a resolver esas necesidades. Entonces, digamos que aquí es donde viene, digamos, primero tengo que detectar esas necesidades, hago una prestación del servicio, le entrego esos productos para que él conozca que esos productos hay que promocionar los servicios y hay que, digamos, responder las inquietudes de esos ciudadanos, que muchas veces hay PQRS, salidas no conformes. Entonces yo entro pues ya con un canal de servicio a la ciudadanía a resolver todas esas inquietudes que tiene el ciudadano. Pero mire que es similar. Podemos hablar desde una empresa privada
a una empresa pública. ¿Y qué sucede? Entonces, digamos, aquí tenemos ya los procesos misionales, como los conocemos particularmente, o los procesos claves, o la cadena de valor, pues realmente se enmarca ahí. Y lo otro, digamos, ya tiene que ver con los procesos de evaluación. Los procesos de evaluación lo que me están diciendo a mí es, usted tiene que, para saber si lo está haciendo bien, pues tiene que monitorear, tiene que evaluar, controlar los procesos y de alguna manera son los instrumentos que me van a permitir estandarizar los procesos, mejorarlo, me van a brindar las herramientas para poder yo revisar cómo estoy haciendo esas tareas, en qué tengo que mejorar. Y cuando hablamos de los procesos de evaluación, pues entran desde lo que hacemos es incluso periódicamente nuestro proceso, como son el tema de autoevaluaciones, la revisión de los riesgos, la revisión de la salida no conforme, las encuestas de satisfacción. Mire que todo esto son instrumentos que nos van a permitir revisar si lo estamos haciendo bien, si el cliente está satisfecho, si estamos cumpliendo los indicadores. Pero también tenemos, ya hemos visto también que tenemos las auditorías, que las hacen a nivel interno o las auditorías externas. Todo esto, digamos, ¿qué es lo que busca? Que esta organización, este sistema mejore continuamente. Entonces, para tenerlo pues como claro de cómo estamos enmarcados. Entonces, sabemos que nuestro mapa de procesos está donde está en eSolution. En eSolution ahí podemos encontrar nuestro mapa de procesos. También les quería entonces indicar como qué documentos, en sí estamos hablando siempre de procesos. Mire que aquí estamos hablando de un sistema, la organización Municipio de Medellín como un proceso. Y también podemos ver esa estructura que vimos ahorita. Podemos ver el P, H, PVA, ¿cierto? VA. Entonces mire que siempre tenemos esos procesos del planear, hacer, verificar y actuar. Funciona como un sistema. Por eso siempre la analogía se hace con el cuerpo humano, ¿cierto? Esto se aplica en la vida, está desde una célula hasta usted puede coger un órgano, un subsistema o todo el cuerpo humano, pero ahí podemos ver representada esa misma funcionalidad, pues también como de manera analógica en los procesos. Vamos entonces ya a indicar qué documentos, para que también entendamos esos documentos que construimos, de alguna manera se enmarcan también dentro de esa lógica de procesos. Entonces, aquí tenemos, como lo indicamos, entonces tenemos los procesos estratégicos, procesos misionales, procesos de, procesos de apoyo, procesos misionales, procesos de evaluación, esos macroprocesos. Pero esos macroprocesos, ¿qué tienen? Tienen, digamos, unos subprocesos. Aquí es donde hablamos que hay un proceso misional. Por ejemplo, mire que aquí lo vimos. Por ejemplo, para el caso del municipio de Medellín, ¿qué procesos misionales podemos tener? Podemos tener todo lo que es el tema de salud, todo lo que está enfocado en derechos. Entonces entra salud, entra el tema económico, entra el tema de educación y podríamos decir que esos son los procesos misionales, están de cara al ciudadano, son los que tienen que ver directamente con el ciudadano, con el cliente externo, mientras que esos otros procesos que tenemos ahí están al interior de la organización. Estos misionales se deben al ciudadano. ¿Y qué sucede? Para hacer entonces esto, lo que veníamos indicando, si no tenemos una visión de proceso, sino que nos seguimos viendo como secretarías de manera independiente o incluso a nuestro interior, desarrollo económico, nos seguimos viendo posiblemente de manera fraccionada, pues quien va a recibir los impactos de esto es el cliente, porque digamos algunas cosas va a ser más compleja, digamos, de hacerlo. Vamos a hacer un sistema de información, hacemos por ahí 500, porque cada pedacito va a ser su sistema de información. Si tenemos una visión amplia de todo esto, pues mire que va a ser más fácil desarrollar los sistemas de información, podemos ser más óptimos en lo que hacemos. Entonces, si logramos ver de esta manera, en el municipio de Medellín, digamos, todavía está un poco el enfoque funcional, porque estamos hablando de que hay unos procesos misionales, pero aquí seguimos viendo que secretarías, entonces hay un proceso llamado gestión del desarrollo económico, hay un proceso del tema de gestión creo que llama gestión de salud, bueno, y podemos ver que están como, no como procesos, sino como dependencias, como funciones. Que bueno, de alguna manera, pues, y hay una norma que inició eh, su, con esta nomenclatura, el IUA 4, que ya es la ISO, que en este momento no me acuerdo, pero es una norma que le dice incluso cómo mejorar el desempeño en un gobierno bajo un enfoque por procesos. Entonces ya incluso se ve más en el enfoque de derechos, no en el enfoque de secretarías. Y de esa manera, pues es más óptimo el desarrollo, como le dije ahorita, de sistemas de información, no hay duplicidad de tareas, no lo encuesta el CISBEN y luego va a salud y luego a inclusión social hacer una encuesta a la misma familia o el mismo hogar, sino que como se ve como una lógica de procesos, se sabe que es un proceso, por ejemplo, en el caso de restablecimiento de derechos. Pero entonces digamos que estamos un poquito pues como lejos de esa parte.
Pero entonces vemos que un macroproceso, en este caso el misional, se desagrega en otros subprocesos, pero que estos procesos a la vez, en nuestro caso también sigue siendo un poco funcional. Entonces, si sumamos que este fuera la gestión del desarrollo económico, mire que aquí nosotros hablaríamos de qué procesos, que ya lo hemos mencionado muchas veces, hablaríamos de un proceso que tiene que ver con el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Otro que tiene que ver con el tema del empleo y otro que tiene que ver con el tema del entorno en pro del desarrollo económico, que es lo que está enmarcado la política de desarrollo económico. Pero en la actualidad no sucede así. ¿Qué sucede? Digamos, tenemos procedimientos para las diferentes dependencias. Entonces tenemos, por ejemplo, un procedimiento para el CDESO, tenemos otro, por ejemplo, para el banco, tenemos otro para la Oficina Pública de Empleo, pero no lo hemos visto de alguna manera como como este enfoque que tenemos ahí, como ese enfoque por proceso. Entonces eso muchas veces limita como le digo, o sea, que muchas veces el ciudadano tenga mucha duplicidad en las tareas que se les brinda o que no seamos óptimos muchas veces si estamos desarrollando un sistema de información. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Digamos también para que lo recordemos acá, que es muy importante tenerlo en cuenta. Dijimos que ese proceso grande llamado sistema, que es el municipio de Medellín, aquí estamos viendo los documentos que tenemos asociados en el sistema y solución. Entonces, cuando usted entienda qué tenemos en solución, tenemos una documentación de procesos, todo el enfoque por procesos. Entonces, tenemos un documento para ese proceso grande que cumple toda esa misma lógica de tener una misionalidad, unos procesos. ¿Está donde está expresado? En el manual del sistema. Lo podemos consultar en iSolution, manual del sistema, del SIC, del Sistema Integral de Gestión. Que para los procesos, entonces dijimos que los procesos, en este caso, son las secretarías, que no debería. En muchos casos era así, pero lamentablemente pues tenemos las secretarías y que las secretarías entonces tienen un documento sí, todos estos son documentos donde se describe cómo funciona ese proceso. En nuestro caso es la caracterización del proceso. ¿Qué sucede? Que dentro de ese proceso tenemos unas actividades que también las podemos ver como un proceso, que para hacer la documentación de estas es lo que tenemos como procedimiento. Entonces, mire que tenemos procedimientos, como les decía ahorita, para el CDESO, para la Oficina Pública de Empleo, para formación, para cada uno de esos programas, pero no, a lo mejor nos falta, digamos, como hacer esa transición para verlo como un proceso. Y así podríamos seguir, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, por ejemplo, el CDESO, que es una de las actividades que tenemos ahí en la prestación del servicio, tiene sus tareas. Y en muchos casos, ¿qué pasa? Esto sí, pues tiene un orden lógico. Las tareas que tienen asociados, una tarea, entonces tiene asociados unos formatos. Entonces, para donde dejamos evidencia cuando ejecutamos una formación, cuando hacemos una visita empresarial, cuando hacemos un acompañamiento, esto queda registrado en un documento que es lo que denominamos formato y que luego una vez lo diligenciamos se convierte en un registro, que luego lo tenemos que gestionar bajo todo el marco, digamos, de la gestión de archivos, dependiendo de las tablas de retención que tengamos. Pero ¿qué sucede? Que también podemos tener ahí en las tareas, podemos tener documentos de ayuda que nos expliquen cómo hacer esas tareas mejores. Podemos tener instructivos, podemos tener guías, manuales, documentos específicos que nos ayuden a mirar cómo hacemos esas tareas. ¿Qué sucede? Dijimos ya que el resultado de las tareas quedan almacenadas en los famosos formatos y que de los formatos o de estos sistemas de información, porque en muchos casos está automatizado, es donde generamos el conocimiento o los datos para tomar decisiones hacia arriba. Entonces, también para tenerlo como claro, que todo está conectado, o sea, cuando hablamos de documentación, cuando hablamos de evaluación de riesgos, todo de alguna manera están interconectados, o sea, dentro del enfoque por procesos. Aquí, pues, como a nivel de Zoom, eh, en, en uno de estos que les mencioné, por ejemplo, como en el caso del emprendimiento y desarrollo empresarial, mire que es posible, ojalá podamos llegar algún día a esto, es posible tener una sola cadena de valor para todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y desarrollo empresarial. Aquí teniendo claro pues que hay dos tipos de emprendimiento, desde el emprendimiento pues social o de necesidad hasta el emprendimiento de oportunidad o con base tecnológica. Pero siempre vamos a hacer las mismas tareas, ¿cierto? Siempre que hay una sensibilización para que las personas inicien un proceso de emprendimiento, desde que se tiene una idea hasta que esa idea, digamos, se le va madurando a través de diferentes metodologías. Una de ellas puede ser el Canvas, el modelo de negocio, el plan de negocio, bueno, todo eso hasta que de alguna manera cuando se mira como esa
desde la idea hasta esa factibilidad, entonces, digamos, se puede concebir o se puede tener como una empresa. Cuando esa empresa pues inicia, entonces, digamos, también debe haber un apoyo mientras que se empieza a crecer, pues, o incluso permanentemente. Podría haber un apoyo hasta que la empresa incluso se vuelva internacional. Pero hay diferentes programas. Entonces aquí podríamos hablar de todos los programas que tenemos. Ve, entonces, ¿sé de eso en cuál entraría? Ve, entonces, el programa, por ejemplo, en planta, que es un tema de fortalecimiento para mejorar la productividad. Entonces, mire que ahí es donde entran ya los programas, pero sabemos que hay una sola cadena de valor que busca el que el ciudadano esté más satisfecho, que llegó a buscar o a crear una empresa o a mejorar una empresa. Entonces, mire que sería muy fácil la gestión, podría tener un solo sistema de información, podría tener la documentación, podría optimizarse de una manera impresionante. Digamos que el enfoque cambiaría completamente. Algún día pues vamos a llegar a esto. Y como ejemplo, pues aquí se han hecho pues incluso varias iniciativas, incluso en su momento estuvo en cómo volver esto que vemos acá, como la ruta del emprendimiento. Entonces, digamos, cómo inicia o cómo puede iniciar de acuerdo a la necesidad o a la idea que usted tenga de negocio, cómo se puede direccionar por todos esos eslabones que tenemos en la prestación del servicio. Bueno, y aquí es donde ya, pues como para ir culminando, nos quedan 9 minuticos, vamos a mirar ya pues esto como incluso pues desde el tema administrativo, que es lo que le hemos propuesto pues al CDESO, a varios de los programas que manejamos, es que digamos desde el tema administrativo pues para nosotros saber si estamos agregando valor, hemos propuesto una cadena pues de valor, mire que está desde que el ciudadano ingresa. Entonces, mire que a todos, ¿qué le hacemos? Aquí es donde entra el famoso formato 209. Mire, hay una inscripción, hay un ingreso que se puede hacer fundamentado en el formulario 209. Incluso pues por ahí desde esta semana, no sé si aquí de pronto hay alguien que nos acompaña de Medellín Digital, pero estuvimos reunidos, eso fue el jueves, con unas personas de innovación digital, donde ellos están haciendo un software para todo el municipio de Medellín, algo como lo que se quiso hacer en su momento como el SUB, donde se busca caracterizar a todos los grupos de valor. Y de alguna manera es como que exista esa central de datos donde tengamos que hay todo ciudadano que haya recibido un servicio en el municipio de Medellín esté allá, digamos, en ese data center o en esa base de datos grandes del municipio de Medellín. Y que de alguna manera, pues nosotros nos peguemos de ahí. Si ese ciudadano ya está inscrito, yo simplemente voy y lo busco con el número del documento, con la cédula, y me trae los datos. Yo podría actualizarle otras cosas, pero digamos que es qué bueno, digamos, tener ese enfoque por procesos. Pero en nuestro caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? El 209. En el 209, cuando ingresa esa persona o ese ciudadano, sabemos que ese ciudadano para nosotros puede ser alguien que esté buscando empleo, alguien que vaya a emprender un negocio o alguien que sea un empresario. Entonces, inicia una fase pues, de ingreso que queda registrado de acuerdo a esas variables poblacionales, a esas variables territoriales, quedaría registrado en el 209. Pero que viene, digamos que aquí es donde no tenemos un sistema de información. Luego que el ciudadano ingresa, pues entonces yo le hago un diagnóstico. Debería existir un diagnóstico, un solo diagnóstico, por ejemplo, si es para el caso del emprendimiento. Entonces, un diagnóstico que me diga cómo están esas áreas del emprendimiento. Si es para el tema de empresas, que me diga cómo está esa empresa en esas áreas importantes que tiene una organización, como el tema de mercadeo, costos, tema de producción. Y que luego, basado en este diagnóstico, que digamos que puede representarse como un semáforo, como una gráfica, qué sé yo, como de acuerdo a esas necesidades, yo lo que voy a hacer, si tiene un área, por ejemplo, si es un empresario y tiene debilidad, le salió en rojo, el tema de costos, ¿qué es lo que tendría que hacer luego? Entonces mis servicios tienen que estar orientados a mejorar esta necesidad de esa empresa. Y sería muy fácil, entonces, pues digamos, si tenemos un sistema de información o hacemos un acompañamiento bajo esta lógica. Entonces, mire que yo ya entro con unos programas a llevarle servicios y que en todo, digamos, ahí llega otra vez el 209 a registrar los servicios que le estoy entregando para mejorar el tema de costos. Luego que hay unas visitas de seguimiento un seguimiento para mirar si estas áreas débiles se han venido mejorando, ya sea en el tema del emprendimiento, en el tema de los empresarios, y al final, ¿qué sucedería? Un egreso, que es para que no nos pase como lo que digamos, en alguna auditoría se detectó, y es que hay personas que se quedan viviendo en los programas. Entonces, esa persona sí está trabajando temas de emprendimiento, se va ya para 10 años en el CDR, ¿me entiendes? Que no, como ejemplo, pues esto. Entonces, lleva mucho tiempo en ese programa y no egresa y siempre está lo mismo. Entonces, lo que debería ir es ir avanzando como en esa cadena del emprendimiento que estaría inmersa en esta prestación del servicio.
Pero mire que entonces sería muy fácil, y aquí lo vemos pues ya como un ejemplo, aquí lo vamos a mostrar como un ejemplo ya en el, voy a cambiarme de tablero. Para mirar entonces el ejemplo que podríamos tener desde como si fuera un sistema de información, incluso como un tablero de gestión. Entonces digamos que aquí, que incluso pues eso fue, aquí tuvimos como algunas oportunidades de mejora con CEDES, donde les decíamos que ellos quedaban pues en el compromiso de hacerlo, donde digamos, anteriormente habíamos hecho este ejercicio, se tenían estos diagnósticos, pero digamos, estos diagnósticos no están en la actualidad como lo teníamos en un inicio. Entonces, en vez de mejorar, posiblemente lo que hicimos fue un poquito desviarnos de ese propósito inicial que teníamos. Entonces, aquí en el ingreso, como le indiqué, entonces mire que podríamos tener el formulario o este que está trabajando incluso la Secretaría de Innovación Digital, donde nosotros les dijimos que nosotros nos alineamos completamente a esta aplicación que están desarrollando, van a entregar la primera fase, porque cumple, pues podemos tener este formulario 209, pero ¿qué dificulta ese formulario? Es estático, porque solamente quedaría el registro y ya. Lo que nosotros le decimos es que nos garantice por lo menos que cumpla lo que es el 209, porque va a estar pues en el municipio, alojado en el municipio de Medellín, vamos a poder caracterizar al ciudadano, si él ya está ahí en otra dependencia nos va a traer los datos, entonces va a ser más fácil. Y lo otro es que que nos permita registrar los servicios, porque si no sería muy difícil pues cómo hacer esto. Pero entonces, ¿cuál sería la lógica? Que el ciudadano ingresa, se le hace un diagnóstico, y aquí es como lo que decimos, si es un empresario, entonces hay unas preguntas de acuerdo a esas áreas de la empresa. Si es un emprendedor, hay unas preguntas de acuerdo a esas áreas esenciales para el tema del emprendimiento. Y aquí es donde hemos dicho que bueno, digamos que todos los actores y aliados que tenemos nosotros nos pongamos de acuerdo para unificar esos diagnósticos, porque tenemos una cantidad de diagnósticos, algunos hacen unas preguntas, otras no, otros son relevantes, otras no. Entonces, esto lo que hace es muchas veces impedir como el flujo de la prestación del servicio. Entonces, aquí podríamos mirar, pues, digamos, y evaluar cómo llega ese ciudadano en esas áreas de desempeño, en esas áreas estratégicas. Como ejemplo, pues, lo que les estoy mostrando es un ejemplo. Aquí luego vendría la prestación de servicio. ¿Cómo se hace esa prestación de servicio? Pues fundamentado, o sea, yo empiezo a brindarle ya los servicios que quedan registrados como lo que hacemos en el 209, de acuerdo a esas áreas más débiles. Ve, yo vi que esa empresa está débil en este tema, entonces yo acá puedo detectar qué servicios tengo que brindarles. ¿Y qué estoy haciendo permanentemente? Yo aquí podría estar haciéndole seguimiento a la empresa. Mire que ya quedaría como de manera gráfica, se podría hacer también incluso en esas áreas, si ha mejorado o si ha empeorado. E incluso, mire que acá estarían esos famosos indicadores que muchas veces nos quedan difícil de medirlos, como bueno, díganos cuántas empresas se crearon, díganos cuántas mejoran la productividad. Esos indicadores de resultado que nos pide el plan de desarrollo, aquí se podría evidenciar, por ejemplo, en función de cada área, cómo se ha venido mejorando, eso que nos pregunta la Contraloría cada rato, cómo demuestran ustedes que ese recurso sí fue bien invertido, cómo demuestran ustedes que sí aportó valor en el tema social. Aquí podríamos medir algunos indicadores que nos ayudarían a eso. Y luego, basado en esto, pues yo ya podría entonces determinar si hay un egreso satisfactorio de esa empresa o digamos que el ciudadano abandonó el programa. Podría detectar muchas cosas y estar permanentemente analizando para mejorar estos indicadores. Desde el punto de la supervisión me permite hacer una mejor supervisión para los aliados. Entonces, diré que tendría pues muchas ventajas. Entonces, ¿por qué ya culminé exactamente a las 8, a las 9 en punto? Entonces, el fin de esta presentación, lo que hicimos hoy es como estamos revisando los procedimientos, es poder tener este enfoque entonces de cadena de valor en todos los procesos que estamos revisando. Muchas gracias. No sé si ya hay alguna pregunta o un aporte Oscar, o que sí. no queda claro. Oscar, ¿me estás Sí, Margaret. escuchando? Sí, claro. Ah, bueno. Qué pena, ahora fue que no de responder, me desconecté. Perdóname, yo te hago una aclaración que es importante y es, aquí en el municipio sí es cierto, si bien es cierto, no se está trabajando las secretarías por proceso, sino de manera funcional. Mira que
las secretarías nuevas sí se están enfocando en procesos. Como podemos ver, suministros y servicios, mira que ellos se reestructuraron en el orden de sus procesos: planeación, ejecución y liquidación. Muchas gracias, Margarita. Sí, tienes pues toda la razón. O sea, yo digo, Cuando claro vemos que ya TI venía también, mejorando. y lo que nosotros pudiéramos, si bien no está, también sabemos todos, incluso quienes están llegando a la Secretaría, que esta Secretaría requiere urgentemente una reestructuración. Aquí hay un desequilibrio notable entre las tres subsecretarías, incluso con la dirección del banco y ahora con lo que tenemos del centro. Igual es importante mirarlo y analizarlo con el aporte que nosotros hacemos a todos estos entes descentralizados como la ASI, el Buró, Ruta N, son muchas los descentralizados que participan con nosotros en el proceso, porque no podemos tampoco olvidar que esta secretaría, cuando nació como parte de una vicealcaldía. Entonces creo que hay que revisarlo y proponerlo, Oscar. Muchas gracias, Marga. Yo pienso que el estudio incluso de cargas que hizo la Universidad Nacional, no sé pues cuándo nos arrojarán pues como esos resultados. Eso fue en el año anterior, que digamos nos ayude como a todo este proceso. Le recuerdo también que pena, está en el chat el listado de asistencia tan amable para que por favor lo firmen. Y no Oscar, sé, permítame, sí, Gracias, yo Oscar. con lo que dice Margarita, que es de suma importancia, y precisamente lo que usted acaba de decir. A la próxima semana tenemos la presentación del estudio de cargas al que usted hace referencia de la Universidad Nacional. Esperemos que la administración haga algo, porque recuerdo esa reunión de instalación a la cual tuve la oportunidad de asistir con la subsecretaria Levis, y que muchos de nosotros decía que era un estudio más que seguramente iba a quedar en los anaqueles. Desafortunadamente, y lo tengo que decir así con toda la claridad del mundo, es algo que se hace en la administración de la Alcaldía de Medellín y con plena seguridad en muchas administraciones territoriales por un mandato de ley que hay que hacerlo 2 años, pero que queda ahí. Y qué lástima decirlo así con toda esa claridad, porque difícilmente la administración de Medellín, como las administraciones de muchas alcaldías, departamentos y entes territoriales, tienen los recursos para acometer la creación de los miles de empleos. Por mencionarlo, hay en la alcaldía de Medellín existen más de 18.000 contratistas, sin tener en cuenta lo de la planta docente, y con plena seguridad acometer una reestructuración con todo lo que dice un estudio de cargas. Difícilmente vamos a tener los recursos, pero bueno, esperemos que ahora con la declaratoria de distrito de la ciudad de Medellín en ciencia, tecnología e innovación, de pronto tengamos más recursos. Y sé que también se iba a empezar a tramitar por parte del Congreso, que seguramente ya no será quedará en el nuevo Congreso, de pronto flexibilizar los gastos de funcionamiento, que ahí se permitiría de pronto acometer estas reestructuraciones, pero que también estoy seguro no sería en el número de contratistas que tiene la alcaldía. Entonces esperemos que la próxima semana que tenemos como esa presentación del estudio de cargas por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional, de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, al equipo directivo, nos muestren ese estudio. Y estoy de acuerdo con Margarita, cuando se creó la Secretaría por allá en el 2014-2015, estaba pegada una vicealcaldía, y las dinámicas que tenemos con los diferentes aliados, para mencionar solamente algunos, Ruta N, la ASI, Plaza Mayor, nos llevan a que nuestra estructura tendría que ser más amplia para tener esa capacidad. Pero bueno, en todo caso, dándole gracias a ustedes por haber participado hoy en esta exposición, como siempre, muy concreta y excelente de parte de Oscar. Los invitamos a que nos tramiten o diligencien el formato de asistencia, que es de suma importancia para nosotros en la unidad administrativa
para igualmente con la grabación tenerlo en evidencia para alguna auditoría interna, auditoría al sistema de calidad y todas las diferentes auditorías cuando se hacen por alguno de los entes. Y los esperamos dentro de 2 semanas en estas charlas que las venimos teniendo cada 15 días. Que tengan el mejor de los días y mil gracias a todos, cada uno de ustedes.